Hola, continuamos con los temas del semestre de Pediatría 1, vamos en la semana 11 y esta semana nos corresponde evaluar el crecimiento y desarrollo del escolar. Así que iniciamos con el tema de la semana. Los objetivos de esta presentación. Cuando terminemos, los participantes describen los patrones del crecimiento del escolar, analizan las características propias del desarrollo psicomotor en el periodo escolar y reflexionan sobre la intervención de los profesionales de la medicina en la puericultura del paciente, del niño o niña en edad escolar. ¿Quién es él o la escolar? Es aquel niño o niña que ya está en sus 5 años cumplidos y que es el periodo que llega hasta los 9 años, es decir, hasta antes de cumplir los 10. Inicia el segundo brote de crecimiento ya al terminar el periodo, muchas veces un poquito después. Algunos lo inician, sobre todo las niñas, lo inician terminando el periodo, ya por cumplir los 10 años. Viene el brote de crecimiento de la pubertad, del puberal. Existe una tendencia secular del crecimiento. Recuerden que la tendencia secular es los cambios que van ocurriendo, que cada vez son más rápidos y ocurren antes. Esto se ve también con el crecimiento en el escolar. Los cambios son más tempranos, por eso es que decimos que puede iniciarse el brote puberal terminando el periodo, cerca de los 10 años. Antes eso era un poquito más adelante, y los cambios son más acelerados también. Sobre todo en las niñas vemos muchas veces el brote de crecimiento puberal todavía estando en la etapa escolar. ¿Quién es él o la escolar? Pues ese es ese niño que tiene ya mayor independencia que el preescolar, va a la escuela, se relaciona con sus maestros, de repente con algún tipo de entrenador en deportes, si hace deportes o algún otro tipo de actividad, explora el mundo externo, es un explorador, pero ya del mundo externo, a diferencia del preescolar que hablábamos de que era un explorador, pero en su casa, todavía se mantenía mucho tiempo en casa. Si acaso, pues el inicio de asistencia a los CAIPI, acá no, acá el escolar ya tiene más movilidad, más independencia de su familia, tiende a formar amistades cercanas y eso es importante en el proceso de socialización del escolar. Y le gusta entonces pertenecer a clubes, a grupos. La sensación de pertenencia es importante para el escolar. Pero ojo, que esto también es una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque se pueden aprovechar de esa necesidad que tiene el escolar de ser aceptado, de pertenecer, e incorporarlos a pandillas, a bandas, y iniciar actividades delictivas. Esto es algo bastante frecuente y es precisamente por ese deseo que tiene el escolar de ser aceptado, de pertenecer a clubes, a grupos. Comienza a construirse el sentido del deber y la responsabilidad, y esto tiene que incentivarse desde la familia con el ejemplo positivo. De ahí que este peligro de que existan pandillas, bandas, de repente el conjunto de valores y de principios que va a aprender el escolar no son los positivos, no son los que van a ser de beneficio para él y para la sociedad, sino son una escala de valores negativa que tiene que ver con cometer delitos, con ser fiel a una banda y todo. Entonces hay que tener mucho cuidado por esa vulnerabilidad del escolar en este sentido. Entonces la construcción de un sentido del deber, de una escala de valores y de la responsabilidad debe ser guiada desde la familia, pero para eso necesitamos familias fuertes, familias sanas. En cuanto al crecimiento, inicialmente es equilibrado, al igual que en el preescolar, sigue siendo un crecimiento con una velocidad estable, casi que constante, es lento, hasta que aparece el brote de crecimiento puberal al final del periodo. Yo les digo, a veces hay niños que terminan el periodo sin que se dé el brote de crecimiento puberal, o que ocurre un poquito después, pero sobre todo en las niñas lo estamos viendo que ocurre antes de este brote ocurre antes de que termine el periodo. Es un periodo de máximo crecimiento de ciertas partes del tejido linfoide, y eso hay que tenerlo presente. Los ganglios linfáticos pueden estar palpables aunque no estén inflamados. Las amígdalas van a estar
aumentadas de tamaño, aunque no estén inflamadas, simple y sencillamente por el aumento del tamaño del tejido linfático. Recuerden que cuando vimos los aspectos generales de crecimiento, decíamos que en esta etapa el tejido linfático puede llegar a tener hasta el 200% de la cantidad de tejido que va a tener de adulto. Entonces, por mucho tiempo a todos los niños en edad escolar, una gran cantidad de niños le hacían amigdalectomías porque dice que tenía las amígdalas grandes. Realmente eso no es una indicación. La indicación sería si el niño hace amigdalitis a repetición. Pero sí vale la pena tener en cuenta esto porque muchas veces ese aumento del tejido linfático puede condicionar ciertos problemas para la respiración, sobre todo en el sueño. Se dice que un porcentaje importante de niños de edad escolar, que puede ir entre el 10 al 20%, roncan. Y roncan precisamente por obstrucción a nivel de la vía respiratoria alta. Puede ser una hipertrofia de adenoides, que las adenoides son el tejido amigdalino faríngeo, y al crecer, al estar hipertrófico e hiperplásico ese tejido, crea una obstrucción a la columna de aire y disminuye el calibre de la columna de aire, produciendo obstrucción a la respiración, aumento de la resistencia a la respiración, y esto puede llevar incluso a un trastorno que se llama apnea obstructiva del sueño. Cuando ustedes tengan un niño en consulta de edad escolar y haya queja de los papás o de los cuidadores con respecto a que el niño tiene un sueño muy inquieto, que ronca mucho, que es muy ruidosa la respiración, y sobre todo si es un niño un poquito que está en sobrepeso, en obesidad, refiéranlo al pediatra porque puede tener algún componente de apnea obstructiva del sueño. Pónganle atención a ese aspecto. En cuanto al peso, la adiposidad se tiende a distribuir uniformemente en todo el cuerpo hasta aproximadamente los 9 años. A veces en las niñas hasta un poquito antes de los 9. A esa edad comienza a haber una acumulación de grasa abdominal o lo que se llama la onda grasa preadolescente. El niño y la niña que venían flaquitos de la etapa preescolar y que entraron a la etapa escolar y siguieron flaquitos, ya alrededor de los 9 años, después de los 9 años, uno comienza a ver que se ponen como un poquito gorditos y se les ve como barriguita. Eso se llama la onda grasa preadolescente. Es acúmulo de grasa porque lo que viene es el brote de crecimiento puberal que requiere mucha energía, entonces como que la reservan para poder usarla. Lo ideal es que no sea muy abundante, no es llevar al niño a sobrepeso o obesidad, no se trata de eso, pero que luego entonces toda esa grasa se va a usar en el crecimiento. El crecimiento, como les decía, era estable, el aumento de peso es estable durante toda esta etapa, se ganan alrededor de 3 a 4 kilos por año. Y la velocidad de ganancia tiende a ser mayor en las niñas que en los niños en esta etapa. En la etapa escolar las niñas crecen un poquito más que los niños y la ganancia de peso igual es mayor en las niñas que en los niños. El peso al final del periodo suele estar entre los 33 a 39 kilos, pero recuerden, no es importante tanto ver ese número, sino chequear el canal de crecimiento para cada niño y cada niña individual en su curva de crecimiento. En cuanto a talla, lo mismo, un aumento equilibrado. Desde que sale de la etapa preescolar, alrededor de 5 a 6 centímetros por año. El incremento es ligeramente mayor en las niñas que en los niños. Las niñas en promedio tienden a ser un poco más altas que los niños en esta etapa. El perímetro cefálico, miren, desde los 6 hasta los 16 años prácticamente se completa el crecimiento del cerebro. 10% del peso del adulto que faltaba se va a lograr en esa etapa y sigue siendo lento, un crecimiento lento. Al terminar el periodo, cerca de los 12 años, el perímetro cefálico va a estar alrededor de los 53-54 centímetros. Es decir, que en toda la etapa escolar y comenzando la adolescencia, cuando mucho el perímetro cefálico habrá aumentado unos 3, cuando más 4 centímetros, es decir, es muy lento. Aproximadamente 55 centímetros a los 16 años, que es el tamaño del adulto, o sea que en la adolescencia, desde los 12 hasta los 16, si acaso aumenta 1 centímetro o 2 centímetros, es decir, muy lento. Por eso es que no se mide el perímetro cefálico ni en los preescolares, ni en los escolares, ni en los adolescentes, a menos que haya alguna indicación para hacerlo. Recuerden que el perímetro cefálico se mide de rutina hasta los 2 años. La frecuencia respiratoria y cardíaca, la frecuencia respiratoria suele ser de 20 a 25 por minuto. En estado de reposo es menor, puede aumentar algo con el ejercicio. Sin embargo, en estado de reposo se considera taquipnea cualquier frecuencia respiratoria, ahí es mayor o igual, no mayor o igual a 20 por minuto como en el adulto. La frecuencia cardíaca continúa disminuyendo
95 más o menos 30 por minuto, y a los 12 años el promedio de frecuencia cardíaca es 85 por minuto, el promedio. Pero tienen que tomar en cuenta las variaciones individuales, por lo menos los muchachos que son deportistas, que son atléticos, que hacen ejercicio, la frecuencia cardíaca puede ser tan baja como de 60, 64, 65. En promedio es 85. La presión arterial, pues ya es lo que hemos tratado. Lo primero es buscar en qué percentil de talla, según las gráficas del CDC, se me encuentra el niño o la niña, en este caso este es para niños, y si, ya cuando sabemos en qué percentil de talla está ese niño, entonces buscamos ese percentil de talla, aquí sería para la sistólica, buscamos el percentil de talla en que se encuentra el niño y buscamos hacia abajo entonces según la edad. Y por ejemplo, si es un niño de 9 años, tenemos que buscar, y está en el percentil 50 de talla, tenemos que buscar en esta columna para ver el percentil 50 de presión sistólica, el 90 de presión sistólica, el 95 y así para definir hipertensión. Recuérdese que mayor o igual a 90, pero menor de 95 es prehipertensión, y mayor o igual a 95 cualquier valor es hipertensión. Eso está en los cuadros de la guía. Y esta es para la sistólica, esta es para la diastólica. Lo mismo, lo primero es saber cuál es el percentil de talla, luego buscar la edad, y ahí encontramos los percentiles para la diastólica, entonces. Y este es para niñas, lo mismo. La agudeza visual suele ser 20-20, la del adulto, a partir de los 6 años. La capacidad de acomodación sí se completa a los 9 años de edad, así que los niños pueden tener algunas dificultades para enfocar hasta los 9 años, eso hay que tomarlo en cuenta en la escuela. Si sospechamos que hay algún tipo de problema de visión, tal como está en la guía, porque el niño no ve bien hacia el tablero, no identifica las letras, por ejemplo, hay que hacer la referencia oportuna entonces al oftalmólogo pediatra o optometría para que le haga una prueba de refracción a ver si es que tiene algún error de refracción. En cuanto a los senos paranasales, continúa el proceso que se inició en el preescolar de crecimiento notorio de los huesos de la cara. Todos los senos paranasales están presentes y continúan el proceso de neumatización durante la etapa escolar. Los senos frontales y maxilares tienden a completar la neumatización alrededor de los 9 años, o sea, ya se ven bien en una placa. En cuanto a la dentición, en la etapa del escolar lo que va a haber es la pérdida de los dientes deciduos y la erupción de los dientes permanentes, que suele empezar poquito antes de los 6 o alrededor de los 6 años. La caída de los dientes deciduos se da en la misma secuencia o en secuencia similar a la que aparecieron, es decir, los primeros en aparecer son los primeros en perderse, y alrededor de los 10 años, ya saliendo del periodo, comenzando la etapa de adolescente, suelen hacer erupción los caninos permanentes. Algunas veces hacen erupción los primeros premolares, en esta etapa del escolar. En cuanto al desarrollo, durante el periodo escolar el niño y la niña confrontan nuevos retos en su desarrollo. La escuela es uno de esos principales retos a la que tiene que adaptarse y al proceso de socialización que les decía. Adquieren más independencia de sus padres y buscan la aceptación de otros adultos y de sus pares. Y ahí es donde les decía que esto es bueno para el proceso de socialización cuando busco la aprobación del maestro, del entrenador. Son personas que deben ser confiables y que deben cuidar al niño. Pero si lo que estoy buscando es la aceptación del jefe de una banda, de una pandilla o algo, puede ser negativo. Y también de sus pares. Ellos quieren ser aceptados por sus amigos, El desarrollo de la autoestima, entonces, es un tema central, muy importante en el escolar y que debe ser evaluado. La escuela obviamente ofrece nuevas demandas y nuevas oportunidades en las áreas motora, cognitiva y del lenguaje que requieren de factores emocionales para determinar su desempeño, enfocados principalmente al alcance de habilidades sociales y conductas adaptativas que evolucionan y progresan durante la adolescencia hasta la edad adulta. Entonces, esto es un continuo. Recuerden cómo vimos lo importante que era el desarrollo y la estimulación adecuada en el preescolar en los documentos que leyeron. El deterioro, lo deleterio que puede ser el estrés tóxico en el preescolar y en esa primera infancia, y luego sus implicaciones y su impacto en esta etapa escolar. Entonces era lo que yo les decía cuando discutimos en la sesión sincrónica de la semana pasada, que muchas veces los problemas que le achacamos al sistema escolar no son realmente del sistema escolar, sino que los niños vienen
inadecuadamente preparados de la etapa preescolar porque han estado sometidos a estrés tóxico, porque han estado sometidos a negligencia, porque han estado sometidos a una serie de factores que inciden negativamente en su desarrollo y que luego van a pasar factura en esta etapa escolar. Y miren, la parte emocional es sumamente importante para el desarrollo cognitivo y todas las demás áreas, incluso para la salud física, como lo decían los documentos que leyeron la semana pasada. Entonces, el desarrollo en esta etapa está enfocado en alcanzar habilidades sociales y conductas adaptativas. Y para desarrollar esas habilidades sociales y esas conductas adaptativas ya deben venir con las funciones ejecutivas bastante desarrolladas. Son las que le van a permitir adaptarse, son las que le van a permitir entender indicaciones, son las que le van a permitir encajar dentro del grupo. Entonces, esas funciones ejecutivas deben venir desde la etapa preescolar. Y estas habilidades sociales y conductas adaptativas, esta tolerancia que debe ejercer el niño, este control de sus emociones, deben evolucionar y progresar durante la adolescencia y hasta la edad adulta temprana, el adulto joven. Entonces, el niño en esta edad le gusta la actividad física vigorosa, le gustan las tareas concretas, por eso es que es un buen momento en el nivel escolar porque y debemos tratar de que los niños desarrollen las cosas en la escuela, en equipo, en grupos, porque ellos, cuando se les ponen tareas concretas a realizar, ellos eso les gusta y se divierten haciendo las cosas. Entonces, tratar de relacionar lo cognitivo, el aprendizaje, con lo lúdico. Nuevamente, mire, los juegos, ¿se acuerda que decíamos en el preescolar la importancia del juego? Aquí el juego sigue siendo importante, pero ahora los juegos tienden a ser grupales, no como en el preescolar, que es muy egoísta, muy egocéntrico y juega solo. Allá al final de la etapa preescolar es que comienza a compartir. Acá no, acá al niño le gustan los juegos en grupo y le gusta ser competitivo, le gusta ser el mejor. La niña le gusta ser la mejor bailarina, el niño le gusta ser el mejor del grupo, a todos les gusta ser buenos y ser aceptados y reconocidos como buenos. Y eso exige habilidades motrices específicas que ellos tienen que desarrollar. Por lo tanto, hay que incentivar todo esto, ¿no? Y obviamente en la escuela este es un periodo de gran curiosidad intelectual y eso hay que aprovecharlo, pero volvemos a insistir, si el niño no viene con las funciones ejecutivas desarrolladas, si el niño ha estado expuesto a estrés tóxico, entonces vamos a tener problemas para que él desarrolle todas estas cosas en la etapa escolar. Y miren lo que dice la Organización Panamericana de la Salud. Este es un tuit del año pasado, pero es sumamente importante. Dice que un corazón sano se genera desde la infancia y de ahí que hablar de las enfermedades crónicas y de las enfermedades no transmisibles tenemos que hablar de la infancia porque aquí se está programando todo. Y fíjense la recomendación actual. 60 minutos diarios de actividad física, bicicleta, correr, jugar, pero jugar libremente, en niños y jóvenes desde los 5 a los 17 años, les ayuda a fortalecer el corazón y prevenir enfermedades no transmisibles. Entonces, necesitamos reforzar la actividad física en los escolares y en los adolescentes, y esto lamentablemente no se está dando. Necesitamos más espacios abiertos a nivel de las ciudades, de las comunidades, para que los niños manejen bicicleta, para que los niños corran, no solamente los niños, los adolescentes también, los y las adolescentes. Y en la escuela debe haber oportunidad para generar actividad física también, es sumamente importante. En cuanto a la parte del desarrollo, la parte psicosocial, ellos son imitadores de modelos. Muestran mucha ternura con el padre del otro sexo, es decir, el niño es muy tierno con su mamá, la niña es muy tierna con su papá, pero ya debe haber una identificación con el padre del mismo sexo y hacen todo lo que él o ella hacen. Entonces el niño quiere parecerse a papá, la niña quiere parecerse a mamá. ¿Y por qué? Porque esto es un periodo de latencia. El complejo de Edipo debe estar resuelto y ya de eso hablamos bastante la semana pasada. Entonces aquí el niño no tiene ya no hay esos complejos, no hay esos conflictos. El niño se siente muy bien. Ya le digo, el varoncito es muy apegado con su mamá, es tierno con ella, pero él a su vez quiere ser como papá, ayuda a papá en las labores y todo, y el modelo positivo, el modelo de comportamiento de papá debe ser muy positivo porque su hijo lo va a imitar. En el caso de las niñas,
Igual, mamá tiene que tener modelos de comportamiento de lo que se llama role model, o sea, modelando el papel, el rol, lo debe hacer mamá con mucho cuidado porque de eso va a depender, su hija va a aprender de cómo ella es y de lo que ella hace. Entonces, es un periodo de socialización activa con triple control. En casa, el control de los padres. ¿Qué se hace en casa? ¿Qué se hace en el tiempo libre? Los padres deben tener control. Fíjense, el control parental va más allá de tener un programa en la computadora que bloquee que el niño no entre a ciertas páginas y todo. El control parental es controlar las actividades de los hijos y eso hay que explicárselo a los papás. O sea, ningún papá ni con hijos escolares o adolescentes que ya están más tiempo en la escuela, solos y todo, ningún papá, ninguna mamá debe estar en ningún momento sin saber dónde están sus hijos. Siempre deben saber dónde están sus hijos. ¿Ok? Hoy en día la tecnología puede ser, así como es un riesgo, también puede ser la aliada de los papás. ¿Por qué? Porque los papás pueden tratar de conocerse, los que son los papás de los grupos y todo, tener algún tipo de comunicación, un grupo de chat o algo, no necesariamente quiere decir que sean amigos, pero deben tener comunicación. ¿Por qué? Porque si los niños dicen, fuimos a casa de fulanito a hacer un trabajo, inmediatamente debe haber la confirmación en doble vía, hablar con los papás de fulanito para ver, los niños están en tu casa haciendo un trabajo. Ah, sí, es más, mi esposa lo fue a buscar a la escuela y se los trajo porque tiene que venir a hacer una actividad o van a practicar para una obra de teatro o algo. Ok, perfecto, pero todos en el grupo sabemos que sí es cierto, hacemos la doble confirmación, que sí es cierto que están en la casa de la familia tal y que ya está la mamá vigilando y ella es la que está a cargo del grupo. Ahí nos sentimos tranquilos porque todos sabemos dónde están los niños. O si se fueron a alguna actividad en la escuela, si todos están allá, todo eso. Y entonces, en la medida en que los papás tengan comunicación, va a haber mejor control de la situación. En la escuela, el control lo deben tener los maestros. Miren, antes había una práctica que yo consideraba muy buena. Los maestros vigilaban el recreo, ellos se turnaban para vigilar el recreo, sobre todo en la escuela primaria, para estar pendientes de las actividades, de qué estaban haciendo los niños, de que no fueran a meterse en problemas y toda la cosa. Eso es una práctica que quizás se ha perdido en muchas escuelas, eso hay que retomarlo porque los maestros tienen que tener el control. Una de las maneras de evitar el bullying que puede comenzar en la etapa escolar y se convierte en un problema es precisamente conversando, los maestros vigilando y que ejerzan ese control y donde ven alguna conducta rara o algún tipo, inmediatamente intervenir. Y en el entorno, el control de los compañeros. Y aquí el control puede ser positivo o negativo. Yo siempre digo de manera anecdótica y graciosa que los niños cuando están solos no hacen tanta travesura como cuando están en el grupo, porque cuando están en el grupo y están por ahí, hay algún barranquito, viene alguno de los que siempre no falta en el grupo, a que no saltas por ahí. Y el otro, no, yo salto, que si yo salto más que tú, que no sé qué, a que no te atreves y que no sé, y comienzan a retarse. Y luego viene alguno y salta, no llega al otro lado, se cae, se fractura un brazo y todo. Si hubiese estado solo, no lo hace. Es la presión del grupo. Entonces, de ahí la importancia de saber siempre dónde están los muchachos, dónde están los niños y todo. Y con las niñas pasa lo mismo, se retan a hacer cosas. Entonces, siempre tiene que haber controles de parte de los adultos para evitar que haya conductas de riesgo y es normal. Si hasta en los adolescentes hay conductas de riesgo porque todavía no tienen desarrollado la corteza prefrontal que les ayuda a tomar decisiones y a ser sensatos en la toma de decisiones, ahora imagínense los escolares. Entonces, pues es un periodo de socialización activa. Al escolar le importa mucho lo que piensan de él o ella, sus padres, sus mayores significativos, es decir, los maestros, todos los que tienen algo que ver con ella, e incluso sus compañeros. Y entonces es la etapa de desarrollo axiológico, lo que les hablaba de crear una escala de valores, pero tenemos que tratar con el ejemplo positivo de que sea una escala de valores positiva. El estado de ánimo suele ser estable. Si ustedes ven un escolar con tendencia a ser retraído o con tendencia a ser o que se ve como deprimido, siempre
pongan la atención, enciendan una luz roja, porque puede ser que ese niño esté siendo víctima de abuso, de algún tipo de abuso, de maltrato o algún problema hay. Ellos siempre tienden a tener un ánimo estable, son alegres y se mantienen siempre con ese estado de ánimo. Cualquier variación debe llamarnos la atención. Entonces, para la vigilancia del desarrollo emocional y social del niño de 5 a 9 años de edad, tenemos que tener presente que durante este periodo el niño y la niña van a confrontar nuevos retos en su desarrollo y que la escuela es principalmente uno de esos retos más grandes. Adquieren más independencia de sus padres y buscan aceptación de otros adultos y sus pares, y el desarrollo de la autoestima es un tema central que debemos siempre enfocar. Y recuerden, no se les olvide, para que esto se dé de manera adecuada, debe haber ocurrido, debe haber sido la etapa preescolar una etapa positiva, donde el niño no estuviese sujeto a estrés tóxico ni a negligencia, donde el niño hubiese desarrollado adecuadamente todas sus funciones ejecutivas para poder tener éxito entonces en la etapa escolar. En esta etapa, los hitos claves que debe alcanzar el escolar son: 1, mayor independencia. 2, aprendizaje satisfactorio. Es decir, ¿y cómo vemos mayor independencia? La maestra nos puede orientar y en la casa nos pueden decir con algunas preguntas sencillas. Por ejemplo, el niño o la niña limpian su habitación, ayudan en la casa, hacen sus tareas solos o esperan a que alguien llegue y los ayude. Entonces, esa independencia, claro, no se obtiene todo desde el principio, es gradual, pero si el niño no va adquiriendo esa independencia, ¿por qué? Porque es sobreprotegido o porque le tienen demasiado restringido, no, vamos a encontrar que esa independencia no se está desarrollando. El aprendizaje satisfactorio es fácil. Hablemos con los maestros y veamos el boletín de calificaciones. Ahí nos vamos a dar cuenta. Mire, ningún niño debe estar por debajo del 4 realmente. Cuando un niño me baja del 4, algún problema hay. Entonces, no es que porque 3 es la nota de pase y ahí estamos bien. Si el niño está persistentemente 3,5, 3,6 y no mejora, tenemos que investigar qué es lo que está ocurriendo. Todo niño con un crecimiento y desarrollo sano en esta edad debe estar por encima del 4. Eso es lo esperado. Desarrollar conductas y respuestas emocionales adecuadas. ¿Cómo se comporta en el salón? ¿Cómo se comporta ante los retos? ¿Es tolerante con otros niños o es intolerante? Todas esas cosas hay que evaluarlas. Y obviamente está muy relacionado a adaptarse a su entorno social. Entonces, son importantes los factores emocionales para determinar su desempeño, enfocados principalmente al alcance de habilidades sociales y conductas adaptativas que evolucionan y progresan durante la adolescencia hasta la edad adulta. ¿Por qué se los repito? Ya había aparecido en una diapositiva anterior. Porque esto es lo importante a vigilar. El niño tiene que adaptarse, pero para poder adaptarse y desarrollar esas conductas adaptativas que le permitan funcionar en sociedad, debe venir bien preparado desde casa, debe haber ido desarrollando su independencia de sus padres, todo, debe haber ido desarrollando la autoestima y debe venir con las funciones ejecutivas. Si eso no ocurre, vamos a tener problemas aquí en el desarrollo del escolar. Entonces, este es el cuadro que aparece en la guía, donde las preguntas claves son cómo está el desarrollo de su independencia, pero esa pregunta la podemos, como quien dice, desglosar. ¿Cómo? Haciendo preguntas abiertas pero sencillas que nos permitan ver cómo va la cosa. El niño ayuda en la casa, limpia su cuarto, él se encarga solito de sus tareas, mantiene en orden sus libros y sus cuadernos, ¿no? ¿Cómo es su cuidado personal? También nos damos cuenta nada más con verlo, cómo mantiene la ropita, huele bien o no huele bien. Eso puede tener que ver no solamente con él, sino con la casa. Cómo cuida sus útiles escolares, están limpios, están ordenados. Cómo es la imagen de sí mismo, cómo se ve él a sí mismo. Para eso necesitamos conversar con el niño y con la niña. ¿Cómo es su relación con la familia? Ahí tenemos que ver las interacciones, ¿ok? ¿Cómo es su relación con otras personas, con los maestros, con los adultos, las figuras significativas dentro de la comunidad para él, con los que él tiene relación? ¿Cómo se siente, cómo se comporta y cómo se desempeña en la escuela? Hablar nuevamente. Entonces, ustedes se dan cuenta que hay que hablar con los maestros, hay que hablar con la familia, hay que tener. Entonces, de ahí que para poder llevar
un buen crecimiento y desarrollo, vigilancia, crecimiento y desarrollo del escolar, tenemos que tener contacto con la escuela, contacto con la familia, contacto con la comunidad. Volvemos nuevamente a esas primeras clases donde yo les decía que el médico de atención primaria tiene que tener los 3 enfoques. El enfoque individual hacia el individuo, en este caso el niño, el enfoque familiar hacia la familia, hacia la atención y seguridad y el desarrollo adecuado, y hacia la comunidad para ver todo el entorno que rodea al niño, que incluye la escuela. Entonces, el médico de atención primaria tiene que hacer una labor compleja. No se trata solamente de examinar al niño y verlo en un determinado momento. Entonces, vamos a ver cada uno de estos cuadros por separado para que se vea mejor. Fíjese, si hay desde la etapa escolar se incluyó esto por la frecuencia que hay en ciertas comunidades en nuestro medio. Si hay sospecha o evidencia de consumo de sustancias, alcohol o actividad sexual, que puede ser explotación sexual en niños o niñas de edad escolar, eso es un factor de muy alto riesgo para trastornos de desarrollo psicosocial. Si hay pérdida de control frecuente, es decir, el niño reacciona con respuestas explosivas, con conductas peligrosas, es violento, eso es un factor de riesgo. Si hay distorsión de su imagen corporal, si él se ve muy gordo, muy flaco, las niñas o los niños, porque ya esto es para niñas, para niños, esto también es importante. Si hay no una imagen corporal saludable, si tiene conductas regresivas o compulsivas, también que ver cómo se comporta el niño, si la conducta es agresiva o violenta, si rechaza a su familia o muestra falta de respeto hacia sus padres y hacia sus maestros, si se siente presionado por otros para hacer cosas que no quiere, si es agresivo o intimida a otros niños o es víctima de agresión o intimidación por otros niños, es el bullying. Si no quiere ir a la escuela, está con compañeros que lo meten en problemas o tiene un pobre desempeño en cuanto a las calificaciones, todo esto es trastorno del desarrollo psicosocial. Cuando ustedes capten, inmediatamente refieran a pediatría para una evaluación más completa, y generalmente pediatría va a hacer la intervención con salud mental, con trabajo social para abordaje multidisciplinario y lograr la atención lo más pronto posible. Miren, cuando ustedes encuentren esto, traten de que el pediatra le vea a ese niño en menos de una semana, porque esto se considera algo de riesgo. ¿Okay? No de la salud física propiamente dicha, es de la salud emocional y mental, pero es de riesgo y de alto riesgo. Si tiende a ser, digamos que no tiene los otros problemas, pero ustedes notan que es un niño sano, un niño agradable, que responde bien, pero nada más que tiende a ser más dependiente, es muy temeroso e inseguro. Eso les puede reflejar problemas de crianza en casa. A lo mejor lo tienen demasiado sobreprotegido o demasiado limitado, entonces el niño no se siente bien con otros niños, es temeroso, muy inseguro, tiene baja autoestima, es muy dependiente porque no se atreve a hacer las cosas solo, en la casa todo lo hacen con él o se lo hacen. Si tiene trastornos del sueño, miren, el preescolar, la pérdida, el control del esfínter vesical, es decir, del esfínter urinario, se logra alrededor de los 5 años. El preescolar se puede orinar, él y la preescolar se pueden orinar en la cama hasta los 5 años. El control diurno se adquiere entre los 2 y los 3 años, ¿ok? Pero el nocturno puede llegar hasta los 5 años. Ahora, si un escolar que ya era continente, que no tenía problemas, de repente comienza a tener enuresis, ya sea diurna o nocturna, hay que pensar, uno puede tener una infección de vías urinarias y que puede causar enuresis por urgencia y tienen pulaquiuria y puede dar este problema, pero también tenemos que pensar en la posibilidad de abuso, ¿ok? Entonces hay que estar pendiente de eso. O puede ser que llegó a la etapa escolar y nunca alcanzó el control del esfínter vesical nocturno, es decir, se orina en la noche, se orina en la cama, y eso obviamente trae problemas de autoestima para él y todo. Cuando detecten eso, refieran a pediatría, porque eso se puede manejar, y uno lo maneja a veces independientemente o con salud mental, pero eso se puede manejar. Cuando detecten un niño que todavía a los 6, 7 años se orina en la cama, refieran a pediatría. Si encuentran problemas de pobre autoestima, problemas para manejar la ira, o sea, no es violento, no le pega a los demás ni nada, pero se nota que se pone muy iracundo, que no maneja bien la ira, ese problema hay que evaluarlo, refieran a pediatría.
si no participa de actividades familiares o escolares, si uno lo ve muy solitario, sin compañeros o amigos de juego, si tiene temor a ir a la escuela, se porta mal, tiene problemas, puede estar desarrollando un trastorno del desarrollo psicosocial, refiere a pediatría también. El niño sano, el niño de bajo riesgo, el escolar de bajo riesgo, la niña o el niño de bajo riesgo, es aquel que se va haciendo progresivamente más independiente y responsable, que cuida su cuerpo y su salud, siempre anda bien aseadito, su ropa bien ordenadita, sus útiles los ordena bien, se siente bien con su apariencia, respeta a otros y se respeta a sí mismo, es tolerante, sabe responder a situaciones estresantes, se siente amado, valorado y aceptado en su familia, tiene amigos y compañeros de juego y se lleva bien con ellos, se siente bien en la escuela con los maestros y compañeros y tiene un buen desempeño, tiene buenas notas, no tienes problemas psicosociales aparentes, felicite al niño. Aquí hay que felicitar no solamente a los familiares, sino también al niño. Recuerden, estamos hablando de un niño de edad escolar que ya él entiende y puede conversar con nosotros. De hecho, mucha de la información la vamos a obtener del propio niño o de la niña. Ofrecer recomendaciones adecuadas para la edad en cuanto a seguridad. Recuerden, siempre ahí está en la guía las recomendaciones de seguridad en cuanto a cuidados personales. Conversen con esos niños y permitir que los niños participen de actividades de promoción, pero uno, como parte del equipo, debe participar con las escuelas en charlitas, en actividades en donde se promueva la salud, desde la instalación de salud hacia la escuela o traer a los niños a la instalación de salud. Entonces, eso nos lleva a la puericultura del escolar. Este es considerado uno de los periodos de mejor salud durante todo el curso de vida humano. Ya no le llamamos ciclo vital porque no es un ciclo, no volvemos a renacer de nuevo, sino es un curso de vida. Este es uno de los periodos de mejor salud biológica, o sea, de biomédica, física. Sin embargo, es un periodo vulnerable, como ya hemos estado conversando, en la parte emocional y social. Entonces, los programas de salud escolar han tenido un escaso desarrollo en Latinoamérica. En Estados Unidos, por ejemplo, hay exigencia, dependiendo del número de estudiantes que tenga la escuela, asimismo deben tener enfermeras especializadas en salud escolar, esa es una especialidad, y que se encargan de la vigilancia en la escuela, y los médicos pues ven a los niños en sus controles regulares, pero la enfermera puede referir si capta algún tipo de problema. Acá no estamos en ese nivel, pero por ejemplo, ya la coordinación actual del programa de niñez y adolescencia está dando los pasos necesarios para actualizar las normas de salud escolar, y lo que se quiere es tener unas normas muy claras en los que tanto el personal de enfermería como de médicos sepan qué buscar, y con criterios específicos para poder definir mejor los riesgos en esta edad. Entonces, el programa Salud Escolar en Panamá, lo que le digo, se están revisando las guías de atención, pero sí está establecido por norma que debe participar el médico de atención primaria, la enfermera, odontología es parte importante, psicología y trabajo social. Entonces, importantísimo, igual que hablábamos en el preescolar, en el escolar, el juego es sumamente importante, y aquí cobra importancia en el establecimiento de relaciones sociales. El juego en la etapa escolar suele ser en grupos del mismo sexo. Las niñas juegan con las niñas, los niños juegan con los niños. Casi siempre es así. En el grupo se suelen hacer cosas que cuando están solos no se atreverían, ya lo expliqué. Y ojo con el niño o niña rechazado o rechazada. Ojo con el bullying. El bullying lo vamos a tratar después cuando veamos adolescentes, porque le digo, vamos secuencialmente, pero no es que el bullying sea solamente de adolescentes. El bullying puede comenzar en la etapa escolar y es un factor que tenemos que tener presente cuando el niño es rechazado, anda solito, no tiene amigos, hay que tenerlo presente. En cuanto al sueño en el escolar, sigue siendo la necesidad alta, fíjense, 10 horas diarias, y eso lo debemos tomar en cuenta en la escuela. El sistema escolar tiene que aprender que el niño tiene que desarrollar las cosas que se le van a pedir en el tiempo escolar, y que es apropiado extender el tiempo, la jornada puede extenderse, pero las cosas se deben hacer en la escuela. ¿Por qué? Porque cuando el niño llega a casa debe ser para jugar, para desarrollar otras actividades, y temprano debe dormir, porque el niño en edad escolar debe dormir por lo menos 10 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esos niños o esas niñas se me están acostando a las 8:30 de la noche, deben estarse
fácilmente van a dormir hasta las 6 de la mañana. Entonces, si el niño vive lejos y se tiene que parar a las 5 de la mañana para llegar a tiempo a la escuela, entonces tiene que acostarse más temprano. Y entonces ese montón de tareas que les ponen y los niños que se acuestan tarde, y la otra cosa, la falta de disciplina y de rutinas en casa. El niño que se está acostando 9:30, 10 de la noche, que anda viendo celular, que tampoco debe ser a esta edad, o todo, obviamente no me va a cumplir con las 10 horas de sueño diaria. Y la falta de sueño incide negativamente tanto en el aprendizaje, en la parte cognitiva, como en el desarrollo social. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Si no duerme lo suficiente, va a tener problemas para despertar y va a tener sueño en la escuela, no se va a concentrar bien. Y el niño, todavía en esta etapa, el niño o la niña con sueño no andan por ahí cabizbajo, andan es más hiperactivos, entonces molestan más. Y algunos duermen 8 horas, 8 horas y media en la mañana, pero duermen siestas. Eso entonces se debe tomar en cuenta, ¿no? Y pues los hábitos higiénicos que se deben mantener: el baño, lavado y cuidado de manos, de las uñas, cepillado de dientes. Como les decía, el control de esfínteres, el control nocturno del esfínter vesical puede llegar hasta los 5 años. O sea, los niños todavía hasta los 5 años pueden orinarse en la cama. Hasta los 7 u 8 años, los niños se levantan ocasionalmente a orinar, pero ya no se orinan, se levantan. A los 9 años, 2% solamente, alrededor del 2% persisten con enuresis nocturna. Y esos que persisten con enuresis generalmente tienen algún antecedente familiar. Si uno hace el interrogatorio bien, ya sea el papá o la mamá o algún tío, todo, parece que es algo de inmadurez del sistema nervioso central, pero persisten. Ahora, ¿por qué esto es importante evaluarlo y referirlo al pediatra? Porque afecta la autoestima. Muchas veces también es motivo de maltrato en casa, porque los papás regañan al niño o a la niña como que eso fuera culpa de ellos. No es culpa de ellos. ¿Quién le gusta orinarse amanecer orinado? Eso es algo que no pueden controlar. Entonces, hay que enseñar, hay que hablar con los papás, hay que decirles que hay que darles apoyo, respeto, comprensión y reforzar la autoestima. Ellos no lo hacen porque quieran. Y referir a ese niño al pediatra. Los pediatras contamos con ciertas herramientas para manejar esto, incluso algunas de tipo farmacológicas, y generalmente hacemos que el niño o la niña resuelva el problema y supere el problema sin grandes dificultades, y muchas veces le damos el apoyo con la parte de psicología, porque sí, hay que levantarles la autoestima, esto no es culpa de ellos, pero cuando detectan un niño que después de los 6 años, 7 años todavía se orina en la cama, mándalo al pediatra para que el pediatra lo evalúe y comience el manejo de la enuresis. Ojo, eso es el niño que se está orinando frecuentemente, por lo menos 3 veces por semana, de manera involuntaria. Esto no quiere decir que de repente el niño todavía de 7, 8, 9 años incluso, que estuvo tomando mucho líquido, estuvo en una fiesta y había refrescos y estuvo tomando mucho líquido, y entonces en la noche a lo mejor no tuvo las ganas de orinar, pero no despertó porque estaba muy cansado y se orinó. Generalmente está asociado con algún sueño donde estaban buscando un lugar para orinar y cuando lo encontraron se orinaron. Eso no es enuresis, eso fue un accidente, y eso le puede pasar a tanto a los niños como a las niñas ocasionalmente. Pero si es un patrón donde cada 2 o 3 veces por semana el niño se orina en la cama, ya ahí hay enuresis. Mándelo al pediatra. La alimentación sigue siendo importante. La alimentación tiene que ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Los mismos patrones de alimentación que discutimos en la clase pasada, nada más que los requerimientos del escolar siguen aumentando, pero es el mismo patrón. Buen desayuno, merienda de frutas a media mañana, buen almuerzo, merienda de frutas a media tarde, cena. Hoy en día el Ministerio de Salud en conjunto, en acuerdo con el MEDUCA, pero es una resolución del Ministerio de Salud donde se establece y se reguló lo que pueden vender en los recreos escolares para evitar los problemas de comida chatarra y sobrealimentación. Entonces, no se puede vender cualquier cosa en los kioscos escolares. Eso está regulado por el Ministerio de Salud y ahí los inspectores verifican eso. Y mucho cuidado con la publicidad. Si el preescolar es susceptible, el escolar todavía es mucho más susceptible a la publicidad. Entonces, recuerden, seguridad en el hogar, seguridad en los sitios de juegos, seguridad en la escuela. Si lo revisan en la guía, ahí están todos los parámetros que debemos seguir.
Y en cuanto a poricultura del escolar, es muy, y no solamente del escolar, también del preescolar, pero lo tratamos acá con el escolar porque es cuando más evidente se hace esto, la protección solar. Miren, Panamá es un país donde los índices ultravioletas siempre son altos. Nosotros es muy raro que bajemos de 8, y miren, eso es muy alto, y a veces en la estación seca estamos arriba de 11, como acá, como en extremo. Casi siempre estamos por aquí, muy raramente estamos acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros generalmente, los niños siempre deberían estar cubiertos, protegidos sus ojos con lentes oscuros que tengan protección contra rayos ultravioletas A y B, protección con bloqueador solar con un factor de protección alto, por lo menos de 50 o menos, un poquito entre 35 a 50, pero tiene que tener factor de protección solar. Si van a estar expuestos al sol, deberían usar ropa que los cubra y gorra o sombrero para evitar la exposición en la cara. Y si está muy alto, obviamente deberíamos protegernos totalmente del sol, es decir, con una sombrilla, o si se trata de hacer ejercicio o algo, debería ser bajo techo. Entonces, fíjense, si nosotros casi siempre estamos aquí, si se va a tomar sol antes de las 10 de la mañana, debe ser con estas precauciones. Y no se debe tomar sol entre las 10 y las 4 de las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y después de las 4 de la tarde debe ser con estas precauciones. ¿Ok? Entonces, si los niños van a dar educación física a las 11 de la mañana, 12 del día, debe ser bajo techo, no debe ser al sol. Y si lo van a hacer en horarios más tempranos, está bien, se permite y es bueno que hagan ejercicio al aire libre, pero debe ser con estas condiciones. Protección ocular, protección de la piel, sombrero, gorra y cuando sea necesario, incluso protegerse de hacerlo bajo techo. Entonces, mucho cuidado, esto no se cumple. Ustedes ven aquí a qué hora se da educación física en la escuela. Ustedes mismos ya pasaron por eso cuando estuvieron en primaria y secundaria. ¿A qué hora se daba educación física? Muchas veces los ponían al sol sin ningún tipo de protección. Esta educación, de ahí la importancia de la interrelación entre la escuela con el sector salud, porque nosotros somos los que tenemos que capacitar a los maestros, sobre todo los maestros de educación física, para que entiendan que sí tenemos que priorizar la actividad física en el escolar, y ven que es muy, muy importante, pero también tenemos que priorizar la protección solar, la protección de la piel. Entonces, en conclusión, la edad escolar es un periodo de crecimiento equilibrado. Se inicia el brote de crecimiento, muchas veces inicia al final del periodo, no siempre, pero se puede iniciar. Es un periodo de grandes logros en el desarrollo, con mayores habilidades. Recuerden, el mayor reto a esta edad es la escuela, y es un periodo de socialización activa, donde debe haber control de los padres, control de los maestros y mucho cuidado con el control entre los pares, que también los lleva a veces a hacer cosas que no deben. Y no podemos soslayar ni dejar por fuera la importancia de la seguridad, que es importante siempre. Muy bien, quedamos hasta ahí. Nos vemos entonces.